Hoy está muy de moda decir que cierta agrupación de fe o religiosa, y digo religiosa en el sentido de que sí es una agrupación religiosa donde se habla de religión, de algún tipo de doctrina, y es muy común decir que es una secta. La Biblia habla de sectas, enseña incluso en las Escrituras. El Señor Jesús, en el tiempo de nuestro Señor Jesús, dentro de los judíos, recuerden que el judaísmo es una religión que existe desde Moisés, cuando Dios establece los principios del judaísmo, el judaísmo como tal, como religión. Pensamos que judaísmo tiene que ver con el pueblo de Dios, porque ellos son judíos, pero en realidad el judaísmo es la práctica de la religión, de la religión del pueblo hebreo, que le fue dada a través del pueblo de Moisés, de Moisés al pueblo, para que ellos supieran y conocieran cuáles son las cosas que ellos deberían de practicar para adorar a Dios. En el tiempo de nuestro Señor Jesús, los evangelios enseñan que en ese tiempo también había unas sectas dentro del judaísmo. Los fariseos, los escribas, los saduceos eran parte de una secta. ¿Por qué se le conoce como secta? La palabra secta viene de sección, de seccionar algo. Es decir, de un todo se toma una parte y eso es una fracción, es un sector. Y dentro de las religiones se le conoce secta como esa pequeña agrupación de personas que comparten cierta ideología o ciertos principios de un general, pero se toma una parte y hacen una enseñanza específica, como los escribas, como los fariseos, como los saduceos, que estaban en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, y se les conocía como secta. Los mismos evangelios lo mencionan, una secta de los fariseos, una secta de los saduceos, una secta de los escribas, es decir, una parte de ellos. Sin embargo, hoy la palabra secta se usa para encajonar, para grupos religiosos, pero para encajonar a ciertos grupos religiosos, donde se supone que esos grupos religiosos son minoría, son una parte más pequeña. Por ejemplo, se dice que los evangélicos son una secta, que los cristianos evangélicos son una secta, porque somos cristianos, los católicos son cristianos, que se supone que ellos son la mayoría, y entonces nosotros los que somos evangélicos somos una minoría y por lo tanto somos una secta. Equivocadamente la palabra secta hoy se usa la palabra secta de manera errónea. No es como determinar, somos una fracción, porque para empezar nosotros no somos una fracción de la Iglesia Católica. Nosotros no somos una parte de la Iglesia Católica que nos apartamos, hicimos nuestra doctrina y entonces somos una secta de la Iglesia Católica. Tampoco somos una secta de los Testigos de Jehová ni una secta de los mormones. No somos una fracción de ellos. El cristianismo es más antiguo que el catolicismo, más antiguo que los mormones, más antiguo que los Testigos de Jehová. El cristianismo como tal lo puede usted leer en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, donde inicia a través de nuestro Señor Jesucristo y la ascensión al cielo de nuestro Señor Jesús y la designación a los apóstoles de esperar en Jerusalén para el capítulo 2 del libro de los Hechos, donde fueron llenos y bautizados del Espíritu Santo. Ahí inicia el cristianismo evangélico. Ahora, no inicia como cristianismo evangélico. No va a encontrar usted en la Biblia que dice, y aquí inició la iglesia cristiana evangélica de todo el mundo. No va a encontrar eso. Pero lo que va a encontrar es a cristianos que creyeron en Jesús, que esperaron la promesa del Espíritu Santo y fueron llenos del Espíritu Santo. Por eso cuando se dice que la Iglesia Católica es la mamá de las iglesias evangélicas o es la hermana mayor de las iglesias evangélicas, eso es un error. Porque la Iglesia Católica surgió 330 años después de la primera iglesia de Cristo. 300 años después de la iglesia de Cristo, de la iglesia apostólica, de Pedro, de Juan, de Jacobo, de Mateo, después Pablo. La iglesia surge en el primer siglo y son 300 años después
que surge la Iglesia Católica con el emperador Constantino, que establece la Iglesia Católica como la Iglesia del Estado romano, y por eso se conoce como la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, por causa de que era la Iglesia del Estado. Entonces es un error pensar que los evangélicos, que los cristianos evangélicos somos resultado de una secta, de una extracción de la Iglesia Católica, y por eso existimos. El cristianismo tiene más antigüedad, 300 años es una gran diferencia. Como nación no hemos cumplido ni 200 años, como nación. Es decir, México tuvo su independencia en 1810 y apenas llevamos 200 años de nuestra independencia. Entonces imagínense, si en 200 años nos hemos construido como nación, ¿qué era la Iglesia Cristiana Evangélica en 300 años? Entonces, por eso los cristianos evangélicos no podían pararlos, no podían callarlos, no podían detenerlos, y por más imperios y gobiernos y dominios que querían ejercer sobre ellos, no pudieron, de manera que el mismo emperador romano, Constantino, dijo, no puedo contra ellos, mejor los hago míos, y los adoptó como suyos, y hizo la Iglesia Católica Apostólica Romana, que era el principio del cristianismo dentro del Estado. Sin embargo, eso se distorsionó, hubo una corrupción ahí de ciertas cosas, se perturbó la palabra, la fidelidad de la verdad de la palabra, y terminó siendo otra cosa el catolicismo, que ya les hablaré de eso en otra ocasión. Pero quiero hablarles de esto porque es importante que nosotros sepamos que existen hoy en día, y lo han existido siempre, falsas doctrinas y falsas enseñanzas, y que nosotros tenemos que estar atentos a lo que oímos. Por eso no es raro que usted vea que de repente alguien que creía mucho en Cristo, que leía la Biblia, que quizás hasta los invitó a ustedes a buscar del Señor, ahora resulta que no quieran saber nada de la Biblia, ni nada de Dios, y anden haciendo o practicando otras cosas que usted dice, caray, ¿cómo se vale eso? No, no se vale. Necesitamos aprender y saber qué es lo que nos dice la Biblia al respecto, para que nosotros estemos advertidos. El Señor Jesús, antes de ser crucificado, cuando todavía estaba con los apóstoles, algunos de los apóstoles le preguntaron, bueno, Señor, ¿y qué señales vamos a ver de que ya es el fin del mundo? ¿Qué señales nos vamos a percatar de que ya es el fin del mundo? Y una de las cosas que el Señor dijo que veríamos para los tiempos finales, el Señor Jesús dice, muchos se apostatarán de la fe, muchos negarán la fe. Muchos se van a apartar de Dios y van a negar a Dios y van a rechazar a Dios. Cuando ustedes vean eso, dice el Señor Jesús, los tiempos finales están cerca. Y aunque por muchos años y por muchas décadas la apostasía ha existido, es decir, ha permanecido en medio de la humanidad y ha sido notoria entre la gente y entre las generaciones. Ustedes recordarán en el tiempo del oscurantismo, por ahí un poquito de historia. En el tiempo del oscurantismo, la Iglesia Católica tenía un dominio sobre los imperios y sobre las naciones. Y por ahí surgieron los pensadores, el tiempo de la, ¿cómo se llama? De la Ilustración, cuando surgieron estos pensadores que rechazaban completamente la doctrina de la Iglesia. Y hay que aclarar, porque muchas veces se generaliza y se dice, no, es que todos los religiosos son iguales. No somos iguales todos. Es que todas las religiones son lo mismo, todas las religiones llevan a Dios. No es cierto, no todas las religiones llevan a Dios. Si leemos específicamente en el diccionario que es una religión, también los que practican el satanismo también tienen una religión. Y una religión que practica el satanismo, no te lleva a Dios. Entonces, no todas las religiones te llevan a Dios. Y es importante que ustedes lo sepan, porque si algo va a pasar en el final de los tiempos, es la confusión que se va a generar en el corazón para creer que todo es lo mismo, que todo es igual, que puedes escuchar cualquier cosa y no pasa nada, que puedes ir y meterte a una iglesia y a otra, y no va a pasar nada en tu vida, al cabo todo te lleva a Dios. Y no es así, la Biblia nos es clara, y desde el principio, la Biblia especificó qué tipo de creencia nosotros deberíamos de tener. Si bien no había religión ninguna, hasta Moisés, insisto, la primera religión de parte de Dios establecida con un principio y con un fundamento
de mandamientos para que el pueblo de Dios hiciera lo que Dios estaba esperando, es a partir de Moisés. Antes de Moisés no hay religión establecida por Dios. Sin embargo, no había una religión establecida por Dios, pero estaban las dos caras de la moneda respecto a la fe. Las religiones que fomentaba Satanás a través de falsos ídolos y de falsos dioses, y la creencia de hombres temerosos de Dios, como puede usted leer en la Biblia, en el libro de Génesis, de Enoc, de Adán, de Noé, de Abraham, de Isaac, de Jacob, que no tenían religión y sin embargo tenían temor de Dios. Tanto es así que el mismo Abraham da testimonio de este amor y de este temor de Dios, porque en una ocasión, cuando venía después de un campo de batalla, va de regreso a su casa y se encuentra, dice la Biblia, que le salió al camino un sacerdote llamado Melquisedec, que servía a Dios. Y a mí me llama la atención porque el sacerdocio no se establece sino hasta Aarón. No hay sacerdocio de parte de Dios sino hasta Aarón. Sin embargo, surge Melquisedec, que es un hombre que representa el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, y algunos, yo incluido, yo considero que ese Melquisedec no era otro más que nuestro Señor Jesús, porque Melquisedec, además de ser sacerdote, era el rey de Salem, y Salem significa salvación. Entonces era el rey de salvación, y era sacerdote, y era un sacerdote que no tenía antecedentes, que no tenía religiosidad, que no tenía principios religiosos, pero tenía un temor de Dios. Y Abraham se acerca a él, y Abraham, después de la batalla, le entrega los diezmos a Melquisedec, y Melquisedec bendice a Abraham, y la bendición de Melquisedec tiene cumplimiento en la vida de Abraham. Entonces usted puede leer que Dios siempre ha tenido cuidado de la gente que tiene temor de él, para mostrarle cuál es el camino y cuál es la forma en que deberían de vivir. Así es que Dios no ha sido ajeno a la humanidad, sin embargo la humanidad se ha querido ser ajena a Dios. Y podemos encontrar después de Moisés cómo se establecen los principios de la ley, de la manera en cómo se debería de buscar a Dios. Ahí en la ley usted puede encontrar cuándo deberían de reunirse, cómo deberían de ser las ofrendas, cuándo deberían de traerlas, qué tipo de sacerdotes ejercerían los principios del sacerdocio y de religiosidad, y la liturgia y la forma en cómo se deberían de realizar todas las actividades dentro del templo de Dios, y de la manera en cómo se tendrían que hacer los sacrificios. Todo estaba especificado. Usted puede leerlo ahí en la Biblia, en Levítico, en Números, en Deuteronomio, en Éxodo. Puede leer todas las explicaciones que Dios da a Moisés de cómo realizar todos los actos religiosos que deberían de llevar a cabo. Pero eso no era el punto que Jesús quería transmitirle a la gente. Jesús no vino a abrogar la ley, no vino a quebrantar la ley, Él vino a cumplir la ley, pero Jesús no vino a enseñar la ley. Jesús no era un maestro de la ley, como lo eran los escribas, o los fariseos, o los saduceos. Jesús no enseñaba la ley. Él no quebrantó la ley, Él cumplió la ley a cabalidad, como un buen judío, como un buen hijo de Dios del pueblo de Israel. Cuidó en cumplir todas las enseñanzas que la ley mandaba, pero él no enseñaba la ley. Entonces, ¿estaba mal la ley? No, no estaba mal la ley. Lo que estaba mal era la manera en cómo religiosamente, cómo de manera religiosa el pueblo de Israel trataba de cumplir con la ley. Y entonces, como su forma de hacer las cosas, en que el pueblo de Israel hacía las cosas, era una manera religiosa, y el Señor Jesús vino a enseñar que no se trataba de religiosidad, sino que se trataba de un estilo de vida. Y a través de su enseñanza mostró y enseñó a la nación de Israel de qué manera deberían de vivir. Nosotros podríamos imponer reglas como iglesia. Yo soy el pastor de esta iglesia y podría imponer reglas, como por ejemplo la hora de inicio, el castigo por el horario, el castigo por las faltas, las sentencias si ustedes le fallan al Señor, el incumplimiento de las reglas, las ofensas, los malos entendidos entre ustedes, el no traer ofrenda, el sí traer ofrenda, el entregar los diezmos o no. Y podríamos tener una serie de reglas, hermano, que nos harían personas religiosas. Y muchas iglesias lo hacen precisamente porque tratan de que la gente
haga lo que ellos dicen y no lo que Dios dice. Si algo hemos procurado aquí, como en muchas otras iglesias cristianas en todo el mundo, hemos procurado que ustedes por convicción personal decidan escuchar, obedecer y seguir a Dios. Ese es nuestro compromiso, eso es lo que buscamos. Porque en el momento en que nosotros tratamos de que hagan lo que nosotros decimos, en ese momento estamos manipulando y en ese momento esto se convierte en una secta. Y dejamos de ser la iglesia del Señor para convertirnos en la secta de la iglesia, Ministerios Apostólicos Manto Nuevo. Y no lo somos, no somos una secta, somos la iglesia del Señor. Sin embargo, tiene usted que tener la capacidad de discernir si a lo que se está acercando es una secta o no. Aquí hay que tener cuidado, porque ustedes van a escuchar por muchos lados, y a lo mejor un día andan de vacaciones, no sé, por Canadá o por España, o se van allá por Asia y andan de vacaciones, un fin de semana se van a hacer unas compras allá en Nueva York, algo así, cosas así de todos los días. Y ustedes hacen un viaje y resulta que andando por allá, el Señor los llama a su iglesia y le dice: hijo, ven a casa, quiero bendecirte hoy, voy a bendecirte, tengo una palabra especial para ti. Y resulta que usted no sabe en qué iglesia, porque no es específico el Señor, y usted cree que cualquier iglesia es buena. Y usted va y se mete a una iglesia. Tiene que tener la capacidad para entender si eso que está escuchando es de Dios o no. Tiene que tener la capacidad para discernir si te invitan a algún grupo de superación personal, de algún grupo de motivación, algún grupo incluso de estas que están muy de moda, de multinivel, de productos de multinivel. Tienes que discernir que si lo que estás oyendo no compromete tus principios espirituales o no corrompe los principios espirituales que tú has aprendido de la palabra de Dios. Porque créame, hay muchos grupos hoy en día que utilizan incluso textos bíblicos para convencer a la gente de que ese es el lugar correcto donde tienen que estar. Y ustedes tienen que saber discernir si eso que ustedes están, en ese grupo en el que ustedes están, es algo correcto. Usted puede decir: ay, pastor, pero nada más me invitaron para hacer negocios, no para cuestiones espirituales o cuestiones de Dios, solamente para hacer negocios. No importa, sea para que vendas chicles aunque sea, pero si lo que te están diciendo, lo que te están enseñando corrompe los principios de Dios en tu vida y te llevan a tener un pensamiento completamente distinto a lo que Dios enseña en su palabra, hermano, estás metido en un problema. Porque muchas veces no se dan cuenta en dónde estamos metidos, o no nos damos cuenta en dónde estamos metidos, y terminamos adoptando filosofías o maneras de pensar que en lugar de bendecirnos, nos perjudican. Entonces es importante, y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, en la primera carta que le escribe, con lo primero que empieza Pablo hacia Timoteo en esta carta de enseñanza y aprendizaje que el apóstol Pablo dirige a su discípulo amado, llamado Timoteo, lo primero que hace Pablo es saludarlo. Versículos 1 y 2 dice Pablo, apóstol de Jesucristo, en primera de Timoteo, capítulo 1, empezando la carta, versículo 1 en adelante. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. El primero Pablo empieza saludando, eso es normal en las cartas de Pablo, pero después, la primera enseñanza que le da Pablo a Timoteo es acerca de tener cuidado de las falsas doctrinas. Porque es importante para Pablo hablarle a Timoteo de entrada de las falsas doctrinas. Hermano, porque desde hace casi 2000 años, desde que nuestro Señor Jesucristo predicó el Evangelio aquí en la tierra, desde hace casi 2000 años, han surgido falsos maestros, falsas enseñanzas, falsas doctrinas,
que tratan de corromper el conocimiento de Dios y la verdadera fe en Jesucristo. Y el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y lo primero que le explica es: cuidado, Timoteo, cuidado con lo que escuchas. Adviértele a los hermanos, dile a los hermanos acerca de esto. Miren, esto es lo que le dice Pablo en el versículo 3 del capítulo 1, ahí en 1 de Timoteo todavía estamos. Dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y a genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Dice: en algún momento, Timoteo, te dejé la encomienda de que te quedaras con los hermanos que estaban en Éfeso, que te quedaras con ellos y reprendieras a aquellos, regañaras a aquellos que estaban enseñando una falsa doctrina, que los corrigieras. Ahora, es importante entender que Timoteo conoce la correcta doctrina. No vas a dejar a corregir a alguien, a los demás, si el que va a corregir ni siquiera sabe. Tienes que dejar a alguien que sepa para que al momento de corregir lo haga correctamente. No enderezas lo torcido con algo torcido. Tienes que dejar algo recto para enderezar lo torcido. Y Timoteo sabía la sana doctrina y la había conocido. En la mañana explicaba a los hermanos en la iglesia que Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 3, me parece, leíamos en la mañana, que Pablo le dice a Timoteo: has aprendido la sana doctrina y has creído en ella por quienes te la enseñan. Y quien le enseñaba a Timoteo a Timoteo las escrituras eran su mamá y su abuela. La mamá y la abuela de Timoteo eran quienes le habían enseñado a Timoteo la palabra de Dios. Y Timoteo creía en la palabra por la enseñanza de su madre. A veces los papás queremos que los maestros de la escuela de la iglesia le enseñen a los niños la Biblia. No, hermanos, nosotros solamente confirmamos lo que ellos ya han aprendido. Porque en la casa es donde se enseña la Biblia. Es ahí donde tenemos que transmitirle a los hijos el conocimiento acerca de la palabra que ellos necesitan saber. Y Timoteo la había aprendido de su abuela y de su mamá y por supuesto también de padre. Y entonces lo deja en una ocasión cuando camino a Macedonia. Pablo pasa por Éfeso, se encuentra que hay una mala enseñanza en Éfeso y deja a Timoteo y le dice: corrige ahí el asunto, yo voy a Macedonia y regreso. Y Timoteo se queda. Ahora Pablo le dice: de la misma manera que lo hiciste en Éfeso, ahora te encargo que corrijas la enseñanza de lo que se está promulgando, propagando en la iglesia donde tú eres pastor. Porque Pablo era pastor de una iglesia. Timoteo era pastor de una iglesia. Y entonces ahora le dice Pablo: de la misma manera que lo hiciste en Éfeso, ahora te encargo que lo hagas otra vez. Lea conmigo. Versículo 4 otra vez. Ni presten atención a fábulas y a genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. ¿A qué se apartaron? A vana palabrería, es decir, a palabras inútiles, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. Pero saben que la ley es buena, si uno la usa pero sabemos que la ley es buena, si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas,
para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. ¿Para quién fue la ley? Para los transgresores, para los pecadores. ¿Por qué era necesaria la ley para los transgresores, para los pecadores? Para que pudieran identificar qué estaban haciendo mal y corregirlo. Esto es importante para nosotros, porque aunque ya no estamos bajo la ley, nosotros no sabríamos qué corregir de nuestras vidas si no conocemos la ley. No sabríamos qué tendríamos que corregir en nuestra conducta, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de comportarnos hacia los demás. No sabríamos si la ley no nos explicara qué es lo que tenemos que corregir. Las faltas que cometemos y los errores que cometemos, que nuestra conciencia nos reprende y nuestra conciencia nos dice, esto que acabas de hacer está mal. Esto que dijiste no debiste haberlo dicho. Esta manera en cómo te comportaste no debiste haberlo hecho de esta manera. Y esa conciencia que nos habla y nos dice que estuvo mal, nos confronta acerca de nuestra conducta para que la corrijamos, hermano. Muchas veces pensamos que Dios está con un látigo castigando al que se equivoca. Pero ya les he enseñado muchas veces que no es así. Dios no está esperando que te equivoques para castigarte. Si bien la palabra de Dios dice que eres nuestro pastor y que nada nos faltará, y que su vara y su cayado nos infunden aliento, es decir, Él nos va a corregir y nos va a disciplinar, así como dice la Escritura, Dios al que ama disciplina y corrige a aquel al que tiene por hijo. Si bien Dios nos va a disciplinar y nos va a corregir, no es con castigo, es en una confrontación con la palabra, con el mandamiento que Él está estableciendo, para que nosotros corrijamos nuestra conducta y podamos cambiar nuestra manera de hacer las cosas. Cuando el Señor nos va a corregir, no va a buscar la manera de avergonzarte y ponerte en evidencia, sino que va a confrontarte en decirte que estás haciendo mal. Ya les he explicado de alguna manera. El que es carpintero, el que hace muebles de madera es un ¿qué? Un carpintero. El que trabaja la herrería es un herrero. El que atiende una farmacia, farmacéutico o boticario, como se les decía antes. El que es pecador, ¿por qué es pecador? Porque practica el pecado. ¿Qué es un matricida? ¿Qué es un parricida? El matricida es el que mata a su madre y el parricida es el que mata a su padre. El pecado tiene nombre. Hoy no queremos ponerle nombre. Es más, no queremos decirle que es pecado. Le decimos mi error, mi falta, mi equivocación, pero no le decimos mi pecado. Y no le llamamos pecado porque no queremos ser confrontados con la verdad. La sana doctrina, el evangelio completo, te confronta con la verdad. La verdad es la palabra de Dios, y la palabra de Dios está escrita para que nosotros entendamos qué estamos haciendo mal y lo corrijamos. La palabra de Dios no es un libro religioso, hermano. El que tengas tú una Biblia no es porque sea religioso. Alguien me decía, pero así enfurecido, en las redes sociales, me decía, es que yo creo en Dios, Saxa. Tú no puedes juzgarme porque yo creo en Dios. Y hermano, yo no te juzgo. No, es que tú dices que si no leo la Biblia, no creo en Dios. Le digo, no, te equivocas. Yo no dije eso. Eso entendiste, pero te corrijo. Yo dije, yo te dije que creer en Dios está bien. Pero si no lees la Biblia y no conoces lo que la Biblia dice, difícilmente le vas a creer a Dios. Porque la Biblia es la palabra de Dios. Y dice, pues yo creo en Dios sin leer la Biblia. Digo, eso es muy padre. Eso es padrísimo y es muy comodino para nosotros. Porque cuando tú dices que crees en Dios
y hablas con Dios y le pides a Dios y le exiges a Dios y le demandas a Dios lo que tú quieres, Dios tiene una respuesta para ti y a tus peticiones y a tus oraciones en su palabra. Pero resulta que no te gusta la parte donde Dios te responde. Tú quieres alegar, pelear con Dios sin recibir respuesta de parte de Dios. Pasó algo curioso creo que fue hace 8 días en la iglesia, y lo comentaba con mis hijos en la casa. Estábamos en la iglesia y yo estaba hablando de algo, y de repente mis hijos empezaron a hablar. Ahí ya había terminado el servicio, y empezaron a hablar, no recuerdo ni quién, ni por qué, ni qué estaban diciendo. Pero de repente ellos hablaron y yo les contesté. Y entonces mi esposa me dice, ya no les digas nada, o sea, ya acabó el asunto, ahí páralo. Y yo me quedé pensando, y le dije, no, sí les voy a contestar. Porque a veces quisiéramos decir las cosas y que nadie nos conteste. No queremos que nadie nos debata, no queremos que nadie nos contradiga, queremos que nuestra palabra sea la que se oiga por última vez y sea lo que quedó ahí y ya nadie más conteste. Y estamos queriendo vivir de esa manera porque no queremos ser confrontados. No queremos que se nos diga la verdad, no queremos que se nos digan nuestros errores, no queremos que se nos confronte con lo que nosotros estamos diciendo, no nos gusta escuchar. Y la cosa es que nosotros tenemos que escuchar. Si algo va a evitar que tú caigas en falsas doctrinas, es que tú conozcas la Biblia, que sepas lo que Dios tiene que decirte, y que todo lo que te digan y te enseñen, incluso yo mismo les he dicho, si yo les enseño algo, tienen que checarlo con la palabra de Dios. Porque en el momento en que yo no esté enseñando algo que no está en la palabra de Dios, que no se confirme, que no se corrobore y que no se de alguna manera se explique dentro de la palabra de Dios, hermano, podemos caer en el error y en la equivocación. Y hacer de esto, en lugar de ser el cuerpo de Cristo y ser la iglesia del Señor, nos volvamos en una secta. Hoy abundan las sectas, disfrazadas de organizaciones civiles, disfrazadas de organizaciones de ayuda, de motivaciones, grupos de motivación profesional o personal, y se enseñan muchas cosas. Hoy es muy fácil que la gente pague un curso de motivación personal, porque creen que ahí van a encontrar toda la superación que no han encontrado en toda su vida. ¿Quiere encontrar un curso de superación personal efectivo que le ayude? Aquí está, en la Biblia. Está especificado de qué manera debemos de vivir para vivir bien, para tener paz, para tener buena relación con los que nos rodean. El viernes pasado tuvimos nuestra reunión de matrimonios y me gustó lo que platicamos con los hermanos. Y ayuda. Porque si algo tienen los matrimonios es que no se acaban los pleitos nunca. Y uno puede decir, no es para tanto. No, el asunto no es para cuánto tiempo te alcance la fuerza de lo que escuchaste, sino que todo el tiempo tengas que escuchar lo que Dios tiene que decir, para que Dios te confronte, para que dejemos de culpar a los demás y digamos, es que yo soy así porque él es así, o yo soy de esta manera porque ella es de esta manera. Mientras que la Biblia te dice cómo tienes que ser tú, no que te fijes en... El Señor Jesús lo dijo de esta manera. Quieres ayudar a tu hermano que tiene una paja en su ojo y no te has dado cuenta de la viga que tienes en el tuyo. ¿Y por qué no nos damos cuenta de la viga que tenemos en nuestro ojo? Porque no nos gusta que nos confronte. No nos gusta que nos diga, oye, traes una viga en el ojo. Ay, qué viga, ni que así son mis lentes oscuros, así ya me gusta andar. Y en lugar de corregirnos, nos aferramos a nuestra manera de ser. Eso es lo que genera falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Es lo que genera sectas. Tratar de amoldar un principio a nuestro gusto o a nuestra conveniencia. Mire, los escribas, los fariseos y los saduceos, que fueron los que estuvieron confrontando a Jesús todo el tiempo que estuvo el Señor Jesús predicando, los tres grupos practicaban el judaísmo. Eran celosos del judaísmo, guardaban la ley,
guardaban las enseñanzas de la ley. Pero cada uno de ellos hizo su propia doctrina para vivir como ellos querían, para hacer las cosas como a ellos les gustaba. Así es como surgen las sectas. Así es como surgen las falsas enseñanzas. Porque adaptamos lo que la Biblia dice a conveniencia. Adaptamos las escrituras a lo que a nosotros mejor nos parezca. Y entonces después creemos que tenemos la autoridad para juzgar a aquel que nos habla con la verdad, como lo hicieron los escribas, los fariseos y los saduceos con nuestro Señor Jesús. El Señor Jesús les hablaba con la verdad les simbraba dentro a los escribas y a los fariseos y a los saduceos, los movía por dentro, los hacía entrar en duda si ellos estaban haciendo lo correcto o no, pero era tan fuerte la doctrina arraigada en ellos que preferían rechazar la verdad que Jesús les predicaba y seguir viviendo en el error, aun cuando se quedaran fuera de su salvación. Por eso el Señor Jesús les dijo en algún momento a los escribas y a los fariseos, les dijo: hipócritas, ustedes están a la puerta del reino de los cielos y ni entran y ni dejan entrar. Porque ellos no querían ser confrontados con la verdad. Necesitamos la escritura, lo que tú escuchas, lo que tú ves, la manera en cómo tú vives, la explicación de la palabra que tú recibes, tienes que checarlo con la escritura. La escritura te va a confrontar, te va a decir qué estás haciendo bien y qué estás haciendo mal, qué conducta es correcta, qué conducta no lo es. Y a veces no nos gusta que nos digan las cosas, porque eso no es verdad, eso no es cierto. Alguna vez un joven me dijo: ¿y por qué tú crees en la Biblia? Digo: porque es la palabra de Dios. Dice: pero ¿quién garantiza que lo que dice la Biblia es verdad? ¿Qué es la verdad de Dios? Digo: pues el testimonio que tengo, que cada vez que la veo y cada vez que la leo, algo pasa dentro de mí y me produce un cambio. Y un cambio para bien. Y entonces el joven me dijo: bueno, pero eso lo puede hacer un libro motivacional. Puede ayudarte a cambiar y eso no significa que ese libro sea la palabra de Dios. Digo: tienes razón, es verdad. Pero la diferencia entre un libro motivacional y la palabra de Dios o la Biblia es que yo encuentro que en la Biblia ninguna de las cosas que están escritas ahí se contradice y tampoco van contra la gente, ni van contra Dios. Esa es la diferencia. Entonces, usted puede leer cualquier libro de motivación y de superación personal y encontrar una o dos verdades. Muchos de los libros hoy de motivación y de superación tienen principios bíblicos, adaptados de manera filosófica para que se oigan bonito, pero son principios bíblicos. El poner la otra mejilla, el amar a tu prójimo, el dar, están ahí, y están escritos 2000 años antes, o 3000 o 4000, dependiendo si era el Antiguo o el Nuevo Testamento, pero estaban escritos ahí mucho antes de que estos libros surgieran. Las falsas doctrinas y las falsas enseñanzas las van a escuchar siempre, en todos lados. Porque el propósito de estas falsas enseñanzas es convencer a aquellos que pueden ser fáciles de convencer porque no tienen el conocimiento, porque no tienen la madurez, porque tienen mucha necesidad y no han encontrado una respuesta en la Biblia o en Dios. No porque Dios no la tenga, sino simplemente porque no la han encontrado. Suele pasar. Y entonces son fáciles de convencer. Platicaba con mi familia y eso dio origen a este mensaje de hoy. Platicaba con mi familia acerca de una agrupación, bueno, de dos casos. Hablábamos de uno, pero hay dos casos que han sonado mucho en televisión y en la radio y en internet. Uno de ellos es la Iglesia La Luz del Mundo. La Iglesia de la Luz del Mundo, dicen los cristianos de la Luz del Mundo, los evangélicos de la Luz del Mundo. Y luego lo que
me llamó mucho la atención es que en algunos noticieros de nivel nacional dijeron, arrestaron al líder de los cristianos evangélicos en Estados Unidos. Y dije, caray, no conocía a ese líder mío, porque le estaban atribuyendo que era el líder de todos los cristianos evangélicos, y no es cierto. No es líder de todos los cristianos evangélicos, es líder de una iglesia, de una denominación, pero ni siquiera son cristianos. Todo aquel que se exalta a sí mismo, que promueve el que lo siga, que sigan al hombre en lugar de seguir a Dios, se vuelve una secta. Todo aquel que promueve, que proclama, que anuncia el seguir a un líder en lugar de seguir a Dios, es una secta. Por eso algo que les enseñamos aquí es que a quien tienen que escuchar, la palabra que tienen que oír, es la palabra de Dios. Y a lo mejor por eso somos tan poquitos. Porque si algo no queremos es acercarnos a Dios. Es más fácil acercarme a la gente, a un hombre, y seguir a un hombre que seguir a Dios. Es más fácil. Para el ser humano es más fácil seguir al hombre, porque el hombre, además de que lo estás viendo, lo ves como la posibilidad de llegar a ocupar esa posición. En cambio, con Dios no lo ves y nunca pareciera que es imposible de alcanzar. El apóstol Pablo nos hace la invitación a tener cuidado de las falsas doctrinas. Hay una enseñanza que nos ayuda y nos sostiene. El Señor Jesús llega con sus discípulos a una orilla, a una ciudad, vienen en una barca, acaban de alimentar a 4,000 personas que venían siguiendo a Jesús. El Señor Jesús preguntó y dijo, denles de comer, y ellos dijeron, no traemos pan, no traemos nada más que hay 5 panes, aquí hay un niño con 5 panes y 2 peces, y el Señor Jesús le dice, pues de ahí denles, siéntenlos a todos, y repartió esos 5 panes y 2 peces, y alcanzó para 4,000 personas. Después de ese momento se acercan a otra ciudad, bajan de la barca, atraviesan el mar, bajan de la barca, y cuando llegan a la orilla, el Señor Jesús les va diciendo, cuando van llegando a la orilla, le dice, no coman de la levadura de los fariseos. Y entonces los discípulos dicen, el Señor Jesús nos está diciendo que no comamos del pan de los fariseos porque se nos olvidó el pan la vez pasada. No llevábamos pan y cuando nos pidió para darle de comer a los 5,000, no traíamos. Y entonces ahorita nos dice que no comamos del pan de los fariseos porque pues no le caen bien los fariseos. Y el Señor Jesús no se refería al pan de los fariseos, porque lo explica ahí el Evangelio. El Señor Jesús se refería a la doctrina de los fariseos. El Señor Jesús dice, no coman de esa doctrina. Hermanos, algo que tiene que tener cuidado, porque usted puede preguntarme si escucha algo en internet, y escucha algo en las noticias, y dice, pastor, escuché esto en internet, de esta iglesia, de esta denominación. Mire, a veces no queremos ni tocar el tema porque no vaya a ser ofensivo, o no vaya a ser que si pregunto lo esté regando. No, hermano, usted tiene la libertad de preguntarme algo, no aquí en la reunión, no en la hora de la prédica, porque no terminaríamos nunca, pero después, tienen mi número telefónico, pueden mandarme un mensaje, pastor, me acabo de enterar de esto, explíqueme, ¿cómo está el asunto? ¿De qué se trata? ¿Cómo está la situación? ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? ¿Somos igual que ellos? ¿No somos igual que ellos? ¿Están diciendo que son cristianos? ¿Son o no son? Aprendí esto, escuché esto, ¿qué le parece? Pregunta, hermano, no se quede con la duda. Y lo que sabemos se lo vamos a enseñar y lo que no sabemos lo vamos a investigar, pero de alguna manera resolveremos la pregunta que usted tenga, para que no se quede con la incertidumbre o con la ignorancia, porque la ignorancia daña el corazón del pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Y el Señor Jesús le dice a los discípulos, no coman de la levadura de los fariseos, y se refería a la doctrina de los fariseos. Sabiendo Jesús lo que estaban maquinando ellos en su corazón, de que no trajimos pan, el Señor Jesús le dice, no se queden con la duda, pregunten.
No estoy hablando del pan de los fariseos, estoy hablando de la enseñanza de los fariseos. No la crean, no la escuchen, no la ingieran, no reciban esa doctrina. Una falsa doctrina va a corromper tu espíritu. Una falsa enseñanza va a cegar tus ojos. Necesitamos conocer la verdad. El Señor Jesucristo lo dijo de esta manera: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si nosotros entendemos que es la palabra de Dios lo que necesitamos para tener una vida plena, tendremos una vida plena a través de la enseñanza de nuestro Señor. Amén. Ok. La otra agrupación que surgió es una agrupación de motivación personal llamada Nexium. Arrestaron ya al líder internacional en Estados Unidos y lo sentenciaron a cadena perpetua. Lo curioso de esta asociación es que era una asociación que se veía tan normalita, tan bonita, tan de superación, que llegaba principalmente a gente de un estatus económico muy alto. Y la gente se involucraba y participaba de ello. Y resulta que terminaban siendo esclavos sexuales, esclavos de servicio, entregaban sus dineros, entregaban sus cuentas, estaban a la disposición de los líderes, y era una manipulación terrible. Yo les digo a mis hijos, y la semana pasada, esta semana, les pedí que hicieran un letrero, que lo pegaran en su cuarto, que decía sentido común. Hermanos, hay cosas que por sentido común tienes que darte cuenta. El día que yo venga y le digo, hermanos, el Señor habló a mi corazón y me ha dicho que se mochen con las escrituras de la casa o con las llaves del carro. El día que yo haga eso, hermano, reprenda al diablo. Porque si algo el Señor quiere de ustedes, se lo va a pedir a ustedes, no a mí. Les va a decir a ustedes, hijo, entrégale las llaves de tu carro al pastor. No se asuste. No. Ay, yo estaba sintiendo yo ayer. Pero no me lo va a decir a mí. Yo no puedo venir, hermano. El Señor Jesús nunca hizo eso. El Señor Jesús no vino y le dijo, a ver, denme. Sin embargo, la gente venía y le daba. Había mujeres que sostenían el ministerio de Jesús. La Biblia lo dice, que llegaban a Jesús con ofrendas, con obsequios, con regalos, y le decían a Jesús, Señor, ten, para que sigas predicando el Evangelio. Y le daban. Jesús no tenía que pedirle a nadie. He sabido y he leído en muchos lugares del mundo donde líderes religiosos de todas las religiones, no de una sola, de todas las religiones, se ponen en un papel de que para que la mujer sea santa tiene que estar con él. Y digo, wow, hermano, eso es puro sentido común. Por eso necesitamos leer la Biblia para que nuestro sentido común esté despierto y que cuando alguien venga a decirnos, vengo de parte de Dios, el mismo apóstol Pablo dijo, aunque se les parezca un ángel y les diga que trae un mensaje de parte de Dios diferente al evangelio que les hemos predicado, no hagan caso, es una maldición para sus vidas. Por eso el mensaje que les compartimos nosotros tiene que estar fundado y asentado en el evangelio y en el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Usen su sentido común para identificar aquello que está mal. Y para decir eso no está bien, no es correcto. No es verdad lo que me enseñaron, no es verdad lo que me dijeron. Mi sentido común, alineado con el Evangelio, con la palabra de Dios, me hace darme cuenta de que esto no es verdad. Para que usted no caiga en el error, ni tampoco caiga en la condenación. Porque el error es creer en una falsa doctrina. La condenación es rechazar la doctrina correcta. Y muchas veces digo, no, ¿y qué tal que sí es lo mismo que los de Nexium? No, mejor no. Eso es el diablo, vámonos. Y termina la gente alejándose.
Termina la gente apartándose del evangelio y dejando de creer en Dios. Y entonces el diablo no solamente te va a engañar para que tú creas en una falsa doctrina, sino que el diablo también te engaña para que no creas en nada. Y tenemos que tener cuidado. Use su sentido común. Dios nos ha dado algo que se llama dominio propio. Y el dominio propio nos permite tener control de nuestras propias creencias. Necesitamos creer en la palabra de Dios. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo es la verdad. Lea el evangelio, lea la Biblia. Conozca lo que dice la Escritura. Y si hay una duda, hay una pregunta que surge en su corazón después de haber leído, para eso estamos, para servirle. Para aclarar sus preguntas, para aclarar sus dudas, para saber si lo que están viviendo, lo que están pasando, si lo que está sucediendo en su vida es parte de lo que Dios tiene planeado, es un ataque del diablo, son circunstancias, son malas decisiones. ¿Qué está pasando? Pero es necesario saber que lo que creemos sea la verdad, la palabra de Dios. Se van a encontrar con mucha gente que le van a decir, no, mira, eso que aprendiste ahí en Manto Nuevo, ahí con el pastor Axa, estaba bien, está bueno, pero te voy a llevar a otro nivel con esto que te voy a enseñar. Pastor nada más tenía la primaria, yo te voy a enseñar la licenciatura y el doctorado. No, hermano, yo mismo sé que no lo sé todo. Yo mismo sé que me falta mucho por aprender. Pero algo que procuro y algo que busco es conocer la verdad, lo que dice la Escritura. Y si ustedes revisan en internet, en el canal de YouTube, hay más de 500 enseñanzas. Hace poquito estaba revisando y llevamos como 510, 520, algo así, de videos que tenemos ahí en YouTube. Y el otro día, por poner en orden los audios que no había subido, no sé si se han dado cuenta, pero últimamente he subido muchos, porque hay unos que estaban retrasados, que no había subido, que tenía tiempo. Entonces me puse a revisar la lista en YouTube, video por video, anotando cuáles estaban ahí en YouTube, para revisar mi lista de grabaciones y poder subir los que no había subido. Me puse a hacer una lista y estaba revisando, y empecé a revisar y veía los títulos y veía los mensajes, y cuando veía el mensaje decía, sí me acuerdo que enseñé en este, ya recordé, y algunos no recordaba con precisión, lo ponía, y cuando lo empezaba a ver decía, sí, y hermano, puedo asegurarle algo, todos los mensajes que están ahí, que son los que hemos dado aquí en la iglesia, están sustentados en la palabra de Dios, tienen un fundamento bíblico, y puede escuchar el de hace 5 años, que subí hace 5 años, de los primeritos que subí, y puede escucharlo recién de ahora, y se va a dar cuenta que es el mismo mensaje, que hay una aplicación distinta, que hay un fundamento, que hay una conexión a la experiencia, a la vida, y quizás a la capacidad misma mía de predicar, pero es el mismo mensaje, el mensaje es el Evangelio. Jesús es el Señor, Cristo viene pronto, el Espíritu Santo es nuestro consolador, nuestro guía, el Padre es el que nos sustenta, la salvación es por gracia, el perdón tiene que ser continuo, el amor al prójimo nos va a ayudar de la manera en como amamos a Dios también. Y puede leer todos los mensajes, escuchar todos los mensajes, y es lo mismo. Y sin embargo, en más de 500 mensajes, he procurado no repetir uno solo. Pero es lo mismo. Quizás el título, quizás el centro del mensaje, quizás la aplicación, pero es el mismo. La verdad de Dios es la palabra, y en eso está sustentada nuestra fe. Así es que, hermano, con toda tranquilidad puede buscar los audios, checarlos, revisarlos, aprender y ver lo que la Biblia tiene para nosotros. Pero por lo que más quiera, 2 cosas. 1, use su sentido común. No se deje engañar. Ni por aquel que te dice, ya no vayas a la iglesia, no aprendes nada, no es cierto, eso es mentira. Aún a él no lo escuches. Y 2, la palabra de Dios es la verdad absoluta. No es mi verdad, no es mi interpretación de las cosas, es la Biblia.
la verdad absoluta. Y en ella no hay sombra, ni cambio, ni variación. Amén. Vamos a orar. Póngase de pie.